El mundo del espectáculo vuelve a estremecerse con una confesión que pocos esperaban. Francisca Lachapelle, la querida presentadora y ex reina de belleza, se encuentra nuevamente en el ojo público después de que su exesposo rompiera el silencio y le suplicara regresar. Una súplica cargada de lágrimas, arrepentimiento y promesas de cambio que, lejos de conmoverla, la llevaron a hablar abiertamente de los rumores que durante años persiguieron su matrimonio. En medio de su creciente fama y su consolidación en la televisión hispana, la vida personal de Francisca estuvo marcada por susurros y comentarios, supuestos celos desmedidos, discusiones constantes y hasta la sombra de terceras personas que habrían intervenido en su relación. Para muchos, aquellos rumores parecían simples habladurías. Sin embargo, con la confesión reciente de su expareja, la realidad parece estar más cerca de lo que se imaginaba. Francisca, con la fortaleza que siempre la ha caracterizado, decidió romper el silencio y responder públicamente a esa súplica desesperada, dejando al descubierto sentimientos que había guardado bajo llave y aclarando si las especulaciones sobre engaños y traiciones fueron ciertas. Lo que reveló no solo sorprendió a sus seguidores, sino que también destapó un capítulo oculto de su vida sentimental. Francisca Antonia Méndez Zampogna, conocida en el mundo artístico como Francisca Lachapelle, nació en Azua de Compostela, República Dominicana, el 5 de mayo de 1989. Desde muy joven mostró un espíritu fuerte, soñador y una energía que la distinguía de los demás. Criada en un hogar humilde, la vida no siempre le fue fácil, pero esas pruebas se convirtieron en la chispa que más tarde encendería su determinación de triunfar. Su gran oportunidad llegó en 2015 cuando participó en Nuestra Belleza Latina, NBL, el famoso certamen de Univisión. Contra todo pronóstico, Francisca no solo conquistó a los jueces y al público con su carisma, sino que se coronó como ganadora, marcando un antes y un después en su carrera. Ese triunfo la catapultó al mundo del espectáculo, convirtiéndose en una de las figuras más queridas y respetadas de la televisión hispana. El matrimonio y la ilusión de un cuento de hadas. Poco después de alcanzar la fama, Francisca sorprendió al anunciar su matrimonio con un hombre que parecía ser el amor de su vida. Al principio todo parecía un cuento de hadas, fotos románticas, declaraciones de amor y sueños compartidos. Ella misma confesó en varias entrevistas que pensaba que había encontrado a su compañero de vida. Sin embargo, pronto comenzaron a circular rumores incómodos. Allegados aseguraban que su esposo era excesivamente celoso, que las discusiones se habían vuelto frecuentes y que la presión de la vida pública estaba desgastando la relación. En los pasillos del espectáculo se comentaba que, mientras Francisca brillaba en su carrera, en su hogar empezaban a apagarse las luces. Los rumores de infidelidad y el dolor del silencio. La confesión y uno de los rumores más fuertes fue la supuesta infidelidad del esposo de Francisca, que habría tenido una relación fuera del matrimonio. Aunque ella guardó silencio durante mucho tiempo, en más de una ocasión dejó entrever que no todo era perfecto. Personas cercanas a la pareja confirmaban que la relación estaba marcada por gritos, desconfianza y hasta intentos de reconciliación que no dieron frutos. El golpe más duro vino cuando se dijo que él habría tenido un hijo fuera del matrimonio, lo que significó para Francisca una traición devastadora. Aunque nunca lo confirmó abiertamente en ese momento, su mirada y sus palabras hablaban de un dolor profundo. La ruptura y el renacer. Finalmente, la relación llegó a su fin. Francisca decidió separarse y, con el paso del tiempo, rehacer su vida. Conoció al empresario italiano Francesco Zampogna, con quien más tarde se casó y tuvo a su hija Genara, que hoy es su mayor motor. Lejos de victimizarse, Francisca utilizó su experiencia para mostrar su fortaleza y enviar un mensaje de empoderamiento a todas las mujeres, que no hay que quedarse donde no hay respeto ni paz. Rompiendo el silencio, hoy, tras la súplica pública de su exesposo pidiéndole regresar, Francisca decidió hablar. Con voz firme reveló lo que muchos sospechaban: si existieron rumores ciertos de engaños, celos enfermizos y momentos dolorosos que la marcaron profundamente. Su sinceridad no solo impactó a sus seguidores, sino que también le devolvió la libertad de no cargar más con secretos. El nombre de Francisca Lachapelle vuelve a estar en boca de todos, no por sus éxitos profesionales, sino por una triste confesión que estremeció a sus seguidores. La presentadora dominicana, siempre sincera y con el corazón en la mano, rompió el silencio para hablar de uno de los capítulos más dolorosos de su vida, las súplicas desesperadas de su exesposo, quien le pidió que regresara y que dejara a su actual esposo, el empresario italiano Francesco Zampogna. Entre lágrimas, Francisca confesó que la herida de su pasado sigue abierta, pues su exmarido no solo intentó convencerla de retomar lo que tuvieron, sino que también dejó al descubierto secretos ocultos que ella había callado durante años. Entre ellos, la existencia de otra hija fuera del matrimonio y un romance paralelo con otra mujer que la hicieron sentir traicionada, humillada y engañada.
Para muchos, fue la confirmación de los rumores que tiempo atrás circulaban en los pasillos de la farándula, y que ahora salen a la luz con la propia voz de Francisca. Su testimonio dejó en claro que la supuesta historia de amor que compartió con su expareja estaba marcada por sombras, mentiras y deslealtad. Francisca Lachapelle nunca imaginó que detrás de su sonrisa brillante y de su carrera en ascenso se ocultaba una de las pruebas más duras de su vida personal. Ella, que había logrado conquistar el corazón de millones de televidentes, debió enfrentar en silencio las grietas de un matrimonio marcado por los celos, las discusiones y los rumores. Lo que parecía ser un cuento de hadas pronto se convirtió en un capítulo oscuro que aún hoy, pese al tiempo, sigue persiguiéndola. Un matrimonio bajo la lupa pública. Tras ganar Nuestra Belleza Latina 2015, Francisca no solo se convirtió en un rostro reconocido en Univisión, sino también en una mujer admirada por su historia de superación. La fama le trajo oportunidades, viajes y reconocimiento, pero también puso en evidencia su vida sentimental. En medio de ese torbellino, conoció al hombre que se convertiría en su primer esposo. La boda se presentó como un sueño cumplido, vestidos elegantes, declaraciones de amor y la ilusión de un futuro juntos. Para Francisca, ese momento representaba estabilidad emocional y la esperanza de tener un hogar en el que pudiera descansar después del ajetreo mediático. Sin embargo, con el paso del tiempo, el matrimonio empezó a mostrar señales de desgaste. Uno de los rumores de celos y discusiones. Amigos cercanos y algunos medios comenzaron a señalar que la relación no era tan perfecta como parecía. Existían constantes rumores de celos desmedidos por parte de su esposo. Se decía que cada paso de Francisca en la televisión, cada foto en un evento y cada entrevista despertaba en él una desconfianza que se traducía en discusiones. Aunque ella intentaba ocultar esas tensiones con su característica sonrisa, su círculo íntimo sabía que el matrimonio atravesaba por momentos difíciles. Los celos se transformaron en control, y el control, en discusiones cada vez más fuertes. La Francisca risueña que conquistaba la televisión, en su hogar, debía enfrentarse a un ambiente cada vez más hostil. Así fue la herida más profunda, una supuesta hija fuera del matrimonio. Lo que Francisca jamás imaginó es que detrás de esas discusiones y reproches se escondía un secreto aún más devastador. Su esposo habría mantenido un romance paralelo con otra mujer, de donde supuestamente nació una hija fuera del matrimonio. Cuando los rumores comenzaron a circular, Francisca decidió guardar silencio. Ella misma reconoció después que prefería callar antes que confirmar algo tan doloroso sin pruebas claras. Sin embargo, con el tiempo la verdad salió a la luz, y las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. Las ausencias repentinas de su esposo, las llamadas a escondidas y los cambios de humor tenían una explicación que ella nunca quiso aceptar en un principio. Descubrir que la persona a la que había entregado su corazón le ocultaba un romance y una hija fue una traición que la marcó para siempre. En entrevistas posteriores, Francisca confesó que esa etapa fue una de las más duras de su vida, pero que también fue allí donde aprendió a ser fuerte. El romance con otra mujer. Además de la supuesta hija, el exesposo de Francisca fue señalado por mantener un romance con otra mujer, lo que confirmaba que la relación estaba rota desde mucho antes de la separación oficial. Este rumor fue un golpe doble para Francisca, pues significaba no solo el engaño, sino la humillación pública de que otros supieran lo que ella intentaba proteger en silencio. Lo más doloroso fue darse cuenta de que mientras ella se esforzaba por consolidar su carrera y mantener su matrimonio, él había encontrado refugio en brazos de alguien más. La separación y el silencio de Francisca. La presión era insostenible. Las discusiones, las sospechas y la confirmación de los rumores llevaron a Francisca a tomar una decisión definitiva: separarse. Aunque fue un proceso doloroso, ella sabía que era la única salida para recuperar la paz. Durante mucho tiempo guardó silencio sobre los verdaderos motivos de su ruptura. Prefirió refugiarse en su trabajo y mostrarse fuerte, aun cuando por dentro se sentía rota. Para ella, hablar de lo sucedido era remover heridas que no habían cicatrizado. Sin embargo, con los años entendió que su historia no solo era personal, sino también un ejemplo para otras mujeres que pasaban por situaciones similares. La súplica desesperada de su exesposo. Lo que nadie esperaba era que, tiempo después, el exesposo de Francisca apareciera nuevamente en su vida con una súplica desesperada. Le pidió que regresara y que dejara a su actual esposo, el italiano Francesco Zampogna. En un intento por recuperar lo perdido, él alegó que aún la amaba, que la familia que compartieron podía reconstruirse y que merecían una segunda oportunidad. Francisca, ya más madura y con una nueva vida, escuchó esas palabras con firmeza, pero también con dolor. No era fácil para ella enfrentarse nuevamente a quien había sido el causante de tantas heridas. Su respuesta fue clara: ya no había vuelta atrás. Francisca rompe el silencio y confiesa. En una reciente confesión, Francisca decidió hablar públicamente sobre esos episodios de su pasado. Entre lágrimas, reveló que la súplica de su exesposo fue real,
pero que ella no podía traicionar la vida que había construido con Francesco ni olvidar la traición que marcó su primer matrimonio. Lo más impactante de su confesión fue reconocer que los rumores eran ciertos, si existió un romance paralelo, y si existieron señales claras de una hija fuera del matrimonio. Aunque no dio detalles, su tono de voz y su honestidad confirmaron lo que durante años fue un secreto a voces. Hoy, Francisca ha encontrado la estabilidad y la felicidad junto a Francesco Zampogna, un empresario italiano con quien contrajo matrimonio y con quien tiene a su hija, Gennara. En sus redes sociales, comparte momentos de alegría, viajes en familia y la complicidad que existe entre ellos. Para ella, este nuevo capítulo representa un renacer. Después del dolor y la traición, aprendió que siempre hay una segunda oportunidad para amar y ser amada. Francesco no solo se convirtió en su compañero de vida, sino también en el apoyo que le demostró que el verdadero amor no controla ni hiere, sino que acompaña y respeta. Francisca siempre ha usado su plataforma para enviar mensajes de empoderamiento. Con su historia personal, dejó claro que ninguna mujer debe conformarse con una relación en la que falte respeto, confianza y lealtad. Su confesión no solo fue un desahogo, sino también un acto de valentía que inspiró a muchas de sus seguidoras. Hoy, su vida es ejemplo de resiliencia. Del dolor más profundo nació la fortaleza que la impulsa a seguir sonriendo frente a las cámaras y a vivir plenamente detrás de ellas. Fue así la tragedia oculta de Francisca Lachapelle, el dolor detrás de su sonrisa. La última noticia que sacudió al mundo del espectáculo no fue un triunfo televisivo ni un reconocimiento internacional, sino una confesión estremecedora de Francisca Lachapelle sobre los años más oscuros de su vida. La presentadora, siempre admirada por su carisma y su alegría frente a las cámaras, reveló que detrás de esa sonrisa se escondía una tragedia silenciosa, el maltrato emocional y psicológico que sufrió durante su matrimonio con su exesposo. En aquellos tiempos, Francisca vivía una vida marcada por el control, los celos enfermizos y la humillación constante. Lo que para muchos parecía un matrimonio estable, en la intimidad se transformaba en discusiones, gritos y desprecios que poco a poco fueron apagando su espíritu. Ella misma confesó que hubo noches en las que lloró en silencio, sintiéndose atrapada en una relación que la hacía sentir pequeña, sin fuerzas y sin rumbo. El golpe final vino con la revelación de las traiciones, un romance oculto y una hija fuera del matrimonio, secretos que la destrozaron por completo. Francisca lo describió como el momento más triste de su vida, una tragedia que la dejó marcada pero que también la impulsó a romper cadenas y renacer. Pues hoy, su confesión se convierte en noticia no solo porque revela la verdad de su pasado, sino porque muestra la resiliencia de una mujer que, pese al dolor, logró reconstruirse y encontrar la felicidad. Francisca Antonia Méndez Zampogna, conocida en el mundo del espectáculo como Francisca Lachapelle, nació en Azua, República Dominicana, un 5 de mayo de 1989. Desde niña soñaba con las luces, los escenarios y la posibilidad de cambiar su vida a través del arte. Criada en un hogar humilde, su madre fue su mayor inspiración, le enseñó a luchar, a no rendirse y a confiar en su talento. Ese sueño empezó a hacerse realidad cuando emigró a Estados Unidos y decidió probar suerte en los concursos de belleza. En 2015, su nombre se volvió conocido en toda Hispanoamérica al coronarse como ganadora de Nuestra Belleza Latina. La joven de sonrisa amplia y carisma arrollador conquistó al público no solo por su belleza, sino por su sencillez, humildad y su chispa natural. La victoria la catapultó a Univisión, donde poco a poco se convirtió en una de las figuras más queridas del canal. Fue conductora, entrevistadora y rostro constante en programas matutinos como Despierta América. Su carrera parecía un ascenso sin límites, contratos, portadas de revistas y un lugar asegurado en la televisión latina de Estados Unidos. Pero mientras todo brillaba frente a las cámaras, en su vida personal se gestaba una tormenta. En esos mismos años de éxito, Francisca decidió apostar por el amor. Se casó con un hombre que, en un inicio, parecía apoyarla en cada paso. Ella lo presentaba como su compañero de vida, aquel que estaría con ella en la cima y en la caída. Sin embargo, pronto la realidad demostró lo contrario. Los rumores de celos enfermizos y control excesivo no tardaron en llegar. Personas cercanas afirmaban que él no soportaba ver a Francisca rodeada de cámaras, admiradores y colegas. Lo que para el mundo era fama, para él era motivo de inseguridad. Las discusiones se hicieron constantes, y con ellas llegó un ambiente de maltrato emocional. Francisca, que siempre había sido fuerte, comenzó a apagarse. Aún así, trataba de sonreír frente a las cámaras, ocultando las lágrimas que derramaba en silencio. La tragedia mayor vino cuando se destapó la infidelidad de su esposo. No solo la engañó con otra mujer, sino que además se supo que había tenido una hija fuera del matrimonio. Para Francisca, aquello fue un golpe brutal. No se trataba únicamente de un engaño, sino de una traición que destrozó la confianza y el amor que aún guardaba.
Ese descubrimiento la hundió en un abismo de tristeza. Por primera vez en mucho tiempo, Francisca pensó en abandonar todo: la televisión, los concursos, el público. El dolor era insoportable, y la humillación pública hacía aún más difícil mantenerse firme. A pesar de todo, Francisca encontró en su carrera un refugio. Cada mañana, al encenderse las cámaras, ella se transformaba en la Francisca risueña, la que animaba a los televidentes y les transmitía esperanza. Sus compañeros de trabajo se convirtieron en su segunda familia y la ayudaron a mantenerse en pie. Su fortaleza inspiró a muchas mujeres que atravesaban por situaciones similares. En entrevistas, aunque no revelaba todo lo que vivía, dejaba entrever que su mensaje era claro: no te quedes donde no te valoran, no tengas miedo de empezar de nuevo. Ese nuevo comienzo llegó de la mano de Francesco Zampogna, un empresario italiano con quien más tarde formaría una familia. Con él, Francisca volvió a sonreír y descubrió que el amor verdadero no lastima, sino que acompaña. Su boda con Francesco fue un símbolo de esperanza, y el nacimiento de su hija, Gennara, se convirtió en el motor que le devolvió la paz. Sin embargo, la vida parecía tenerle preparada otra prueba. La última noticia, que circuló recientemente, dejó al público con el corazón encogido. Francisca reveló que, aunque logró rehacer su vida, las cicatrices del pasado seguían presentes y la habían marcado para siempre. En una emotiva confesión, habló abiertamente del maltrato emocional que sufrió, de las noches en las que lloraba sola y de cómo el engaño de su exesposo fue una tragedia que la persiguió durante años. Sus palabras estremecieron a sus seguidores. Mi vida en aquel tiempo fue triste, muy triste, me maltrataron, me hicieron sentir que no valía nada. Y aunque hoy tengo una familia hermosa, esas heridas no desaparecen del todo. La revelación se convirtió en titular de última hora, no por escándalo, sino porque mostró el lado humano de una mujer que muchos creían intocable. El triste final de esa etapa de su vida no significa derrota, sino una lección. Francisca dejó claro que no se trata de olvidar lo vivido, sino de aprender a sanar. Su historia se volvió un ejemplo para quienes callan por miedo o vergüenza. En el mundo de la televisión, Francisca seguirá siendo recordada como aquella mujer que, con carisma y valentía, conquistó un sueño y enfrentó una pesadilla, saliendo más fuerte de lo que imaginaba. Hoy, su legado es doble: el de una profesional que brilló en Univisión y el de una mujer que, aun en la tristeza, enseñó que siempre hay salida. El escándalo inesperado: el esposo actual de Francisca Lachapelle en el ojo del huracán. Cuando todo parecía estabilidad y felicidad en la vida de Francisca Lachapelle, una noticia conmocionó al público y a la prensa del espectáculo. Rumores apuntaban a que su actual esposo, el empresario italiano Francesco Zampogna, le habría sido infiel con una exreina de belleza. La revelación llegó como un balde de agua fría, pues Francisca siempre mostró en redes sociales la imagen de un matrimonio sólido, lleno de amor y complicidad. Fotos familiares, viajes, mensajes románticos, todo indicaba que la presentadora había encontrado, por fin, la paz después de la tormenta que significó su primer matrimonio. Sin embargo, fuentes cercanas comenzaron a filtrar la información. Francesco habría sido visto en eventos privados acompañado de una mujer vinculada al mundo de los certámenes de belleza, una exreina con la que, supuestamente, mantendría un romance oculto. Lo más conmovedor fue la reacción de Francisca al enterarse. Según personas allegadas, ella rompió en llanto al reconocer